Como os decía ayer Manuel Campo Vidal, este máster, hasta allí donde alcanza nuestro conocimiento, es único en el mundo, y por eso Next, además de impartir sus clases, se considera en la obligación de hacer un poco apostolado de esto de la inteligencia turística, y de ahí que el año pasado ya hayamos estado con un primer congreso aquí en Málaga, luego tuvimos una jornada en Toledo y de nuevo estamos con un segundo congreso en Málaga, y por tanto en menos de un año este es nuestro tercer evento divulgativo de lo que es la inteligencia turística. Y yo tengo una frase, como de una alumna en la sala, o dos, una alumna y una exalumna, están hartas de oírme esta frase, o sea que les pido disculpas, que es al fin y al cabo lo que rige la inteligencia turística o para qué sirve. Esta frase es de Six Sigma, que era una estrategia de gestión por la calidad que empezó en una compañía aérea, luego pasó a General Motors, acabó aterrizando en el sector turístico precisamente en Starwood, hoteles, y lo que dice está ahí. Hay que tomar las decisiones en base a datos. Y la razón que me ha llevado al título de la ponencia de hoy es que el año pasado, en la primera promoción del máster de Next, el 75% de los alumnos hizo su TFM con una idea de empresa, querían ser emprendedores. Esto me hizo a mí misma, que yo ya lo tenía claro, pero me hizo ver cómo la gente percibía que la inteligencia turística no es una entelequia, sino que es algo que es muy útil. Primera razón, para montar un negocio. Y segunda razón, porque en España necesitamos muchísimas startups, muchísimos pequeños emprendedores, muchísimas microempresas en el sector turístico. Ha pasado la fase en la que el alojamiento era el rey. Cuando alguien quería abrir un negocio en el sector hotelero pensaba en camas, porque vivíamos del sol y playa, y era el alojamiento el que daba la razón de ser al turismo. Hoy en día no es así, es el turismo el que da la razón de ser a que haya alojamiento, a pesar de que hay situaciones como las de Málaga, que nos decían ayer que se perdieron, entre comillas, 70.000 pernoctaciones en el año 2016, pero hoy la oferta complementaria, porque la gente no quiere hacer actividades contemplativas, quiere experiencias, es la que da sentido a que haya realmente infraestructura hotelera y a que se llene esa infraestructura hotelera. Esto yo creo que es una expresión gráfica de cómo quiera emprender hace 20 años. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo intenté emprender hace 20, algo más, no quiero que adivinen tampoco mi edad, hace 20 años y desistí, era un tema de turismo rural, me vi desbordada no por los datos, sino por la falta de datos y de tener certeza sobre si hacía bien o no emprendiendo y haciendo esa inversión. Y hoy es así de sencillo emprender, creo que estarán conmigo. Pero por hacer un poco interactiva esta, y como estamos tan poco, estamos en casa ahora mismo, me gustaría hablar de qué ha cambiado, y no vale que me contesten las alumnas, y qué no ha cambiado en la oferta y en la demanda desde el punto de vista de quien quiera emprender y que tenga que tenerlo claro. Lo que todos tenemos claro es que es el sistema turístico, y en ese ecosistema, perdón que se haya descolocado ahí, aquí no, en ese ecosistema se pueden lanzar pequeñas startups y microempresas en cualquier uno de esos ingredientes del sistema turístico. Y como decía, hay cosas que no han cambiado, a pesar de lo que ha cambiado y que veremos a continuación, hay cosas que hay que tener en cuenta que no han cambiado. No sé si alguien quiere lanzarse. Bueno, pues yo diría que la heterogeneidad en la demanda ya lo era, ahora lo es más, si cabe, mucho más. De ahí que tenga sentido que haya muchas empresas para atender muchas necesidades diferentes. La inmovilidad temporal quizás ha cambiado un poco en el sentido de que hay cosas que las camas no se pueden almacenar. La cama que yo no he vendido hoy no la voy a vender mañana, voy a vender la de mañana. Sí que es verdad que hay métodos de almacenaje en cuanto a mercancía que no había hace 20 años, pero en general inmovilidad temporal. Esto no ha cambiado y todavía es más peligroso hoy en día. La prueba está en los 20 millones de turistas que hemos heredado en la península ibérica, España y Portugal e islas, por los fenómenos terroristas y por lo que ha sucedido en el Mediterráneo. Esto lo he puesto en rojo porque casi se puede decir que sí que ha cambiado, porque hoy el turismo no es un bien de primera necesidad, perdón, de lujo, es casi un bien de primera necesidad emocional, tenemos que viajar. Por tanto, esto se dice que no es imprescindible, pero en nuestra mente lo es, el viajar.
Así que lo he dejado ahí porque la teoría lo dice, pero yo no estoy completamente de acuerdo. Y la inmovilidad espacial. A pesar de que es cierto que hay experiencias que se pueden vivir virtualmente hoy en día gracias a las nuevas tecnologías, no se puede decir que es idéntico que el tener la experiencia del viaje en un 100%. Y la demanda, ¿qué es lo que no ha cambiado? Pues que es necesario tiempo y que es necesario dinero. Y de nuevo matizo el dinero, porque ayer estuvisteis en una presentación de economía colaborativa y ya vemos que no hace falta tanto dinero para ser turista. Por lo tanto, ha cambiado entre comillas. No ha cambiado entre comillas. ¿Y qué ha cambiado? Pues la palabra información, desde el punto de vista de un emprendedor. El acceso, la cantidad, la calidad y el aprendizaje en el uso de la información. Esto es lo que ha hecho con que aquel señor que yo os ponía lleno de papeles y de teléfonos y el señor con su ordenador para poder abrir una empresa. Este es el gran cambio sustancial para un emprendedor, en que es muchísimo más fácil emprender hoy en día, no porque haya más oportunidades, sino porque es mucho más fácil tener el acceso a esa información y tomar la decisión. Es facilísimo identificar el tamaño de mi mercado potencial si quiero abrir una casa de turismo rural. Es fácil saber qué están dispuestos a pagar los consumidores por el producto turístico que yo tengo en mente y quiero crear. Es fácil saber cómo reestructurar la carta de mi restaurante con small data de mi propio histórico. Y, en cambio, un aviso a navegantes, porque ayer se hablaba de la sobreinformación, de la inundación de información, y esto que yo he dividido en tres puntos, a nadie se le ocurre que haya sido algo que se ha escrito en el siglo XV o XVI. Pues esto es de Leonardo da Vinci. Y es verdad que el dato por el dato no sirve para nada, es verdad que hay que estructurar la información y retirar aquello que es lo que necesitamos, que yo decía ayer, que retirarle polvo y paja. Y de hecho, así se estructura un poco la utilización de la información en inteligencia turística o en cualquier otro sector. Hablábamos ayer también de la profesión del curador de contenidos. Bueno, pues porque donde realmente hay valor es en lo alto de la pirámide. Me gusta incluso más hablar de gestión inteligente de los datos, que al fin y al cabo es inteligencia turística, que de gestión de los datos. Y para un emprendedor hay múltiples fuentes. El emprendedor no debe perderse, digamos, en el Big Data y en el Open Data, sino que debe ir al Small Data, a fuentes secundarias, a fuentes primarias de administraciones públicas, a empresas privadas que tienen sus indicadores, a ver en la Internet de las cosas patrones de comportamiento. Pero antes de pasar a eso, quisiera también comentar que hay cambios que no tienen que ver con inteligencia turística, pero que un emprendedor debe tener en mente para pensar en su negocio. Y es que el emprendedor es verdad que lo tiene mucho más fácil, pero hay que tener en cuenta que hay cosas que han cambiado mucho, como por ejemplo, que ya no hay vacaciones estandarizadas, que aquellos paquetes turísticos rígidos, hoy salía en las noticias que hay un tour operador que va a vender paquetes que no estén en internet. ¿Por qué? Porque los va a hacer personalizados a cada caso, y es donde está el mayor margen, obviamente, de beneficio. No te pueden comparar. Siempre decimos que el destino es el mundo, y para que no nos comparen hay que crear aquello que otros no tienen, que no puedan decir esto y esto, relación calidad-precio entre ambos. Esa es la forma de competir en un mercado que es absolutamente global. ¿Y qué tiene que tener en cuenta? El fenómeno de la economía comparativa, que el viajero es el siguiente embajador de su producto una vez que lo haya consumido, que la tecnología ha cambiado la forma en cómo los ciudadanos se relacionan, cómo compran, cómo viajan, en la inversión de las pirámides poblacionales, porque ahora los que tienen tiempo y dinero son más, afortunadamente. Por lo tanto, el turismo senior es un gran nicho de mercado para un emprendedor y son los que más acompañamiento necesitan. Los cambios en la estructura familiar, los viajes de familias monoparentales, de personas solteras, de grupos, la preocupación por la sostenibilidad medioambiental. Se ha demostrado que los alemanes eligen destinos en función de sus certificaciones, tanto el hotel como el destino. La turismofobia, que es un fenómeno que ya estamos sufriendo en algunas ciudades españolas, y que el turismo ha dejado de ser una actividad contemplativa y el territorio es el que soporta la experiencia. Hace 20 años uno tenía una idea y tomaba la decisión de ser emprendedor. Hoy es casi al contrario. Afortunadamente hay mucho más terreno abonado para tener emprendedores y uno casi decide ser emprendedor y luego busca la idea. Antes no había demanda o no había necesidad y había que crearla,
Y hoy en día las necesidades están ahí porque la gente es muy exigente, quiere muchas experiencias y demanda muchos productos y muchos servicios. Como decía antes, el alojamiento era el rey. La gran barrera de entrada a un emprendedor es que hacía falta mucho dinero si querías crear una infraestructura de alojamiento, fuese el tamaño que fuese. Y hoy en día hay un sinfín de oportunidades para los emprendedores. Por tanto, el primer paso antes era tener la idea, hoy es casi tomar la decisión. El segundo es estudiar la oferta, ver buenas prácticas y hacer benchmarking ya es hacer uso de la inteligencia turística, porque es utilizar datos que están en el mercado. Hay que estudiar la demanda, y casi luego vuelvo sobre esta. Estudiar la demanda es hacer uso de datos que están en el Internet de las cosas. Esto es un estudio que está en Internet, que si yo quiero abrir un negocio para millennials, tengo que saber esto, es decir, tengo que saber que tengo que promocionar mi producto, mi servicio a través de estos métodos, que por cierto son muy, muy baratos, por no decir gratis, si los hago yo mismo. Además de estudiar la demanda, este otro aspecto no tiene tanto que ver con la inteligencia turística, pero es importante saberlo, el capital relacional. Y voy a hablar un poco también de gestión, porque hay mucho de inteligencia turística en el tema de gestión, pero también hay muchos indicadores de la gestión de otros que me sirven para cuando yo estoy emprendiendo en una fase inicial. Esto ya lo hemos visto. Del capital, apenas decir que la diferencia entre hace 20 años y hoy es el acceso al capital, la multiplicidad o la variedad de fuentes. Antes había que ir a un banco, hoy tenemos muchos apoyos gubernamentales que también funcionan como instituciones bancarias, pues desde Segitur para centrarme en el sector turístico hasta el ICEX, etcétera, etcétera. Vía de financiación, de apoyo financiero reembolsable, luego también hay fondo perdido, obviamente. El capital relacional, que de esto también mucho el Internet de las cosas es lo que ha facilitado. El menor coste de acceso al capital, es más barato, y que hay competencia entre las fuentes de información y además es muy accesible, como decíamos antes, el acceso valga la redundancia, a la información para comparar los costes de financiación. Y por último, les hablaba de indicadores. Los indicadores afectan más a la gestión, pero hay una fase de emprendimiento en donde nos viene muy bien conocer los indicadores de otros y les voy a dar algunos ejemplos. La gran diferencia entre el sector privado y el sector público es que en el sector privado todo es medible y en el sector público, a pesar de que ayer nos decían de que conseguían medir el retorno de una promoción en Berlín y se conseguía saber cuántos habían venido a Málaga gracias a haber hecho esa promoción, es difícil, no es tan fácil como cuando se mide en el sector privado. Y en el sector privado tenemos tres tipos, digamos, de indicadores de gestión, recursos humanos y financieros, y esto es a lo que voy. Se puede medir relativamente al presupuesto, por lo tanto esto es ya una vez que yo estoy en fase de velocidad de crucero ya. Se pueden relativamente a las medidas de la organización, que puede no ser la mía, por tanto inteligencia turística, small data. Se pueden medir relativamente a mi histórico, obviamente nuevamente si yo ya existo, y relativamente a la competencia, y ahora vemos algunos ejemplos. Solo por pasar muy de puntillas en lo que sería en el futuro los indicadores de gestión y recursos humanos, aquí he puesto algunos, supongo que sonarán, simplemente para decir que en gestión, una vez que mi negocio está funcionando, todo es medible, todo es comparable a lo que están haciendo otros y puedo saber siempre, gracias a la inteligencia turística, si lo estoy haciendo bien o mal o tengo potencial para crecer. Si yo quiero abrir una empresa de catering y consigo de otra organización que tiene una unidad en Algarra, Sebastián, Bilbao, Madrid y Sevilla, conocer cuántas personas, según el tipo de servicio, son necesarias, pues ya sé, para hacer mi estructura de recursos humanos, por dónde van los tiros. Es decir, yo ya sé que si voy a hacer muchos servicios de cóctel, necesito a un camarero por cada entre 20 a 40, en Madrid ya veis, en Madrid ya no sé por qué son menos productivos, son datos reales de una empresa real que tiene unidades en esas ciudades, además, en diferentes países. Por lo tanto, a mí los datos de la competencia me ayudan a estructurar mis recursos humanos. Como he mencionado en relación al presupuesto y al histórico, aunque no tiene que ver con emprendimiento, simplemente un slide para que vean cómo se puede plantear. Este es un indicador de recursos humanos, por lo tanto, cuánto yo he presupuestado
de headcounts, de cabezas, de personas, o cuánto presupuestado de EFT, que son de full-time employees, y cuánto estoy cumpliendo con el presupuesto que había proyectado, que es una forma de seguirme a mí mismo. Pero esto ya es cuando el emprendedor está en fase, digo, de velocidad de crucero. Relativamente al histórico lo mismo, no me quiero detener, es cuando ya estoy trabajando. Este es un ejemplo de rotatividad del personal. Nuevamente, si estoy en fase de contratación, también es importante saber la productividad. He cogido la misma organización de antes para ver cuántas horas tarda cada servicio. Es decir, yo puedo contratar en general part-times para todos esos servicios, para ajustar bien mis costes de recursos humanos, que como saben en restauración y hotelería son los que más pesan. Volvamos ahora a la toma de decisión del negocio. Obtención gratis de datos en Internet. Yo quiero abrir una casa de turismo rural, por ejemplo, pues me voy a Booking o me voy a cualquier otro, a un seguimiento diario durante el tiempo que tenga disponible de precios. Conviene hacerlo en estos casos en miércoles y sábados, porque cambia mucho en medio de semana y en fin de semana. Y un ejemplo real, aquí he puesto los nombres porque como Booking es público, en que durante X años, pues alguien se ha tomado, es la ciudad de Vigo, se ha tomado el trabajo de estudiar el precio de los hoteles de Vigo durante X tiempo para tomar una decisión de si habría o no un hotel en esa ciudad. Aquí hay que quitar obviamente el IVA y el porcentaje de comisión, y tiene uno el ADR, sabéis que es la diaria media, el precio medio del año. Otra fuente, pues análisis voluntario, yo lo llamo voluntario, pues es información que se intercambian entre ellos los hoteles de una ciudad. Esta es la ciudad de Porto, aquí sí que ya he ocultado los nombres de los hoteles, y con esto todos pueden medirse a sí mismos, y todos los que quieren tomar decisiones de inversión también lo tienen fácil. He puesto nada más 4 hoteles, pero en esta ciudad en concreto hay bastante colaboración y lo hacen todos los hoteles de la ciudad por categorías. Hay incluso mezclado precios de categorías diferentes. Cuando estos son, digamos, fuentes gratuitas. Luego las hay que se pueden comprar, como es obvio. Y aquí he traído otro ejemplo. Esta es la ciudad de Lisboa. Para tener, como os decía, hay muchos datos. Si yo quiero en la Castellana, que es una calle que os va a sonar más a todos, de Madrid, abrir un hotel, no me sirve tener una media de precios, de Booking, de toda la ciudad para 4 estrellas. Me hace falta en un diámetro de 500 metros, un radio, perdón, de 500 metros o de 1 kilómetro al punto de Castellana, donde yo quiero abrir mi hotel, conocer precios de hoteles, porque diverge muchísimo en una ciudad, porque ya sabéis que en el caso de hoteles, ubicación, y divergen mucho los datos. Entonces, en este caso hay empresas que venden anónimamente, uno elige el nombre de los hoteles de los cuales quiere saber los precios, pero uno no sabe de quién es el precio que le da, porque le dan la media de los 4 o 5, normalmente es un mínimo de 4, que se pide. Este es un caso de Lisboa, de una zona en concreto, para hoteles de 4 estrellas y una media histórica. Esto es mucho más ajustado que tener, por ejemplo, en este caso, los datos Portugal, pues de Turismo de Portugal, o del Convention Bureau, o de la Asociación de Hoteles de la ciudad, que está dispersado por toda la ciudad. Y insisto, en esta ciudad en concreto, la media anual de 4 estrellas entre el centro y lo que ya no es periferia, pero que ya no es zona premium, digamos, puede estar en 25 euros en un 4 estrellas, la diferencia de precio medio anual. Esto se aplica a restaurante, a turismo rural. Bueno, en el caso de la ciudad no hay turismo rural, pero hay una fórmula en Portugal que es de alojamiento local, que es que uno tiene su casita y la reforma para hacer hotelería. Son muchas menos las exigencias que a uno le imponen de baños, de superficies, de ventanas, de tal, y uno tiene su hotel, a veces con precios superiores a los de 4 estrellas. Y por tanto me vale para saber si quiero convertir la casa de mis abuelos, esto para bajarlo al terreno de un pequeño emprendedor, convertir la casa de mis abuelos en una casa en un alojamiento turístico. Otras fuentes primarias y secundarias que apuntaba antes cuando hablaba del Internet de las cosas, del small data, de las fuentes que realmente interesan a un emprendedor. Pues hay fuentes de información públicas, son fuentes primarias. Hay fuentes privadas de consultoras, yo ahora enseñaba una, pero hay otras públicas y gratuitas.
Hay luego mixtas, pues las que hacen Conversion Bureaus o asociaciones de turismo, donde son semipúblicas, semiprivadas, digamos. Y por darles algunos ejemplos, no sé si se ve, el gran abanico que tenemos afortunadamente en España de datos públicos que hacen o la Administración Central o las comunidades autónomas, o incluso a niveles locales en ciudades como Málaga, que tienen mucho potencial turístico y pueden invertir dinero en estas operaciones. De aquí un emprendedor puede extraer un sinfín de información para tomar sus decisiones. Luego, les decía que había informes del sector privado. Aquí, por ejemplo, hay uno, esto ya es para grandes emprendedores, de funcionamiento del mercado alemán, que es de Christian Coe. El otro, que es el Hotel del Futuro, para quien quiere tener ideas para hacer algo muy innovador, pues es de Deloitte. Luego les hablaba de asociaciones y otros, por ejemplo, si alguien quiere crear paquetes personalizados para jugar al golf en el Algarve, tiene toda la información, he puesto simplemente una gráfica, pero en ese documento, que es de la Asociación de Empresarios de Hoteles y Turismo del Algarve, toda la información que puede querer sobre el funcionamiento y sobre la evolución del turismo de golf. Si alguien, por ejemplo, quiere abrir una tienda en un aeropuerto, en este caso el de Lisboa, tiene toda la información del Observatorio de Turismo de la ciudad de cómo funcionan las ventas por microsectores dentro del aeropuerto. Y por lo tanto, hablo muy rápido, hoy he redoblado la velocidad por el retraso, así que mejor, porque nos quedamos con tiempo para preguntas. El mensaje es que está todo ahí. El emprendedor hace 20 años no tenía nada y ahora están todos los datos a disposición, en muchos casos, la mayoría de los casos gratuitamente, para alguien que quiera emprender. Como veo muchas caras jóvenes, yo os animaría a muchos que les apeteciera trabajar en hotelería, o trabajar en restauración, trabajar en compañías aéreas, en agencias de viajes, pero para los que no puedan, porque es verdad que hay los índices de desempleo que hay en este país, pero hay muchas oportunidades para trabajar en algo propio. Y en algo propio hay un sinfín de experiencias que el turista quiere todavía experimentar en España. Y que las grandes cadenas de hoteles les ofrecen experiencias de dormir y las enriquecen y nos inventamos, yo trabajo en hotelería también, y nos inventamos para que se queden más tiempo, pero necesitamos, también las grandes cadenas necesitan que hayan las pequeñas microempresas para que enriquezcan y adornen la experiencia y la estancia del turista. Y estas oportunidades no existían hace 20 años y hoy están ahí. ¿Cuál es el secreto? Es encontrar los datos para encontrar tu nicho de mercado y cubrirlo. Y vivir de hacer algo que a uno le guste. Yo digo que el turismo es la industria de la felicidad. Lo que pasa es que hoy está a tal nivel de tecnología que tenemos que también, aparte de pensar en la parte emocional, pensar en la parte de los datos y la tecnología para saber hacerlo y hacerlo bien. Nosotros, yo soy gallega, a los peregrinos se les decía una frase que era ultrella, que quería decir adelante. Bueno, pues yo en inteligencia turística insisto, Data Driven Decision Making. He hablado muy rápido, así que no tengo nada más que decir, salvo que muchas gracias, pero me gustaría, como veo muchas caras jóvenes, no sé si a alguien se le ha pasado por la mente, si estáis en fase final de carrera, ¿habéis pensado, tenéis alguna idea? ¿Habéis intentado ver si es viable vuestra idea? Tenéis miedo, está claro. Yo desistí hace más de 20 años, ya lo he dicho antes. Sí. Nosotros no somos de turismo, intentamos un poco el compaginar esa parte de nos falta, dentro de la parte tecnológica. Somos una startup y en principio sí, nos estamos centrando, por ejemplo, para este verano, siguiendo todo el proceso de startup, de aprender rápido de los errores, medir todo. Tenemos un problema y lo sufrimos cada día con el exceso de información. Cada mañana salen 100.000 nuevas infografías, 400 libros, 1000 modelos más y gestionar todo eso es que
Al fin y al cabo tienes que coger lo que te sirva, lo que te sea útil y lo que puedas sacarlo de provecho, pero como intentes abarcarlo todo, te quedas en eso y no haces otra cosa. Y el plan perfecto es aquel que se lleva a cabo, o sea, te puedes pasar estimando datos y tal y no sacas. Para este verano, por ejemplo, nos hemos centrado en las playas de Málaga y en colaboración con la Asociación de Playas de Málaga, sobre todo en la parte de Torremolinos y la Garihuela, estamos intentando dar wifi en toda la playa y hacer un sistema de reserva para las tumbonas propiamente, e incluso con localización de unos dispositivos Bluetooth y tal, que tú desde la propia tumbona puedas pedir al chiringuito un mojito, un sandwich club, un espeto de sardina si quieres. Entonces estamos trabajando sobre eso y estamos en varios programas aceleradoras y bueno, esperamos que este verano estemos en las playas. Y la verdad que lo que dices de emprender es duro, mucho, pero una experiencia increíble. O sea, somos 6 y no la cambiamos por nada del mundo. Y algunos ingenieros con experiencia en programación ya han rechazado ofertas grandes porque dicen que lo que estoy viviendo no lo cambio por nada, de tener que ir a una ronda de financiación, de tener que presentar tu proyecto ante un tribunal de una aceleradora de Oracle para que te cojan y cosas así. Una experiencia increíble. Y bueno, animo a cualquiera que no lo dude, que da miedo y que son muchas horas y que hay que preparar muchísimo y tal, pero me merece la pena. Y lo que decía ayer Merardino, que las empresas que surgen pequeñas, que son ágiles, que son dinámicas, que son rápidas, son un poco lo que manda la tendencia. Y las dos señoras de Panamá y la República Dominicana, es un poco también esos países los que pueden marcar la tendencia, porque son pequeñitos, tienen capacidad rápida de reacción, están por la labor, que aquí, esto es como un país tan grande como España es como un transatlántico, que lleva una inercia y es difícil cambiar el rumbo. Y países más pequeños son más ágiles y pueden dar mucho que hablar. ¿Perdona tu nombre? Sergio Sánchez. Bueno, pues Sergio tendría que haber dado la ponencia porque iba a transmitir con mucho más entusiasmo lo que es ser emprendedor, porque lo ha dicho de una forma muy bonita. Ayer Belarmino decía una frase que a mí se me quedó, que es no es el pez grande el que se come al pequeño, sino el rápido que va por delante del lento. Y es verdad que las grandes estructuras lo tienen mucho más difícil para avanzar que una pequeña formada por gente joven, dinámica, con apertura de mente y con manejo de datos. Lo he sido yo siempre el asco a mi lado, pero es que es así. La gran ventaja, yo volveré a ser emprendedora, lo prometo y lo digo aquí públicamente, desistí porque hace 20 años de verdad que era imposible. Yo hoy veo que la gente lo hace muchas veces más por necesidad que por vocación, pero si habéis escuchado un poco lo que dice Sergio, no hay como la experiencia, bueno, y en turismo más, porque, insisto, es la industria de la felicidad. Entonces, el ver el resultado, no solo económico para tu bolsillo, sino el resultado en las vidas que produce la experiencia que tú das, es fabuloso. El señor que ha trabajado todo el año para venir a pasarse 15 días a Málaga y desde su tumbona puede pedirse la cerveza, pues no se va a olvidar en todo el invierno y volverá el verano que viene, porque es un plus a su experiencia. Y esto es una idea fabulosa la que estáis poniendo, te lo digo ya, vamos, estáis poniendo digno de llevar a un máster en emprendimiento, que estáis poniendo en marcha, y como esa hay miles esperando a que alguien las tenga, y si no las tiene, insisto, haciendo benchmarking, porque está casi todo inventando, viendo lo que se hace en otros países o en otras comunidades autónomas. Es una cuestión de extrapolar a vuestro pueblo, a vuestra ciudad, si es un destino turístico, claro está, ver qué huecos de mercado no se están cubriendo en ese momento. Y ese ver y ese saber es inteligencia turística. Son datos que están ahí, que hay que saber casarlos, que es muy complicado porque nos abruman cada día millones de informes. Es el trabajo y el tiempo que hay que invertir en limpiarlos y en depurarlos y llegar a la conclusión final. Una vez que se tiene, todavía hay que acudir a más datos para ver cómo lo hacen otros, para ver en qué se han equivocado los otros, para ver los ratios, los indicadores de gestión y hacerlo lo más perfecto posible y equivocarme menos, porque otros se han equivocado por mí y para eso están las buenas prácticas y los estudios de caso. Todo eso, todos esos datos que están ahí, es inteligencia turística y todo eso nos ayuda a no equivocarnos y hacer lo que nos gustaría hacer y no trabajar, que también está muy bien. Yo trabajo en una multinacional, pero es verdad que el emprendimiento tiene esa satisfacción personal que a lo mejor el trabajar en una gran estructura, pues a muchos perfiles les va menos. ¿Algún emprendedor más? ¿Y potencial emprendedor? Seguro que a alguien se le ha pasado por la cabeza
montar algo, lo digo porque lo podemos utilizar para encaminarlo. Ya os digo, el año pasado el 75% de los alumnos de Next presentaron un TFM, un trabajo final de máster, que era una idea de empresa, porque se dieron cuenta de que con el acceso a los datos era viable poder sacar una idea de empresa adelante. Y si no, pues uno vive un poco con la banda y es mucho más difícil. Y no tener miedo de equivocarse. Exacto. O sea, que no pasa nada. O sea, mi tercera startup y es mucho más el ir haciendo y viendo sobre los errores que se meten cada día y adoptándolo y tal, más que el poderte medir todos los datos, que evidentemente con programas como el vuestro la experiencia es brutal y afina mucho más el tiro, ¿no? Pero que también lo puedes hacer en el día a día y viendo y rodando, que no pasa nada y muchas veces tú partes con una idea y esa no es la definitiva, vas pivotando, se dice, y vas cambiando y dices, bueno, creía que iba por aquí, pero nosotros íbamos por otro lado. Bueno, de hecho, si quieres cuento un poco más. Y es que nosotros, antes de llegar a los chiringuitos, empezamos con los estadios de fútbol. No empezamos con los chiringuitos. Empezamos con los estadios de fútbol y llegó el Real Madrid. Y era el primer cliente que quería satisfacer esa necesidad de pedir desde el asiento. Y entonces nos tuvimos que reunir y dijimos, vamos demasiado rápido, porque no podemos ser que el primer cliente, sin tener probado nada, sin tener validado nada, sin tener hecho nada, sea esto. Y nosotros teníamos el análisis perfectamente hecho, pero no nos veíamos capaces como para que llegásemos. Además, era todo muy rápido, quería implementarlo en las obras de este verano, empieza el mes que viene. Era correr demasiado. Entonces le regalamos nuestro proyecto al directivo en cuestión y quedó encantado y dijimos, mira, nosotros ahora mismo estamos mucho más verdes, vamos a intentar buscar algo en el que podamos medir todo esto de forma más fácil y si todo va bien, pues lo haremos en el estadio de nuestro pueblo. Y os podemos enseñar y mira, funciona y está aquí, pero también es escalable. Y con el ecosistema que tenemos también ahora alrededor del entorno, un montón de aceleradoras, de inversores, de rondas y tal, cuidado también con eso. O sea, que muchas veces prefiero decir que queremos 1 millón de veces, porque no todo lo que parece y van demasiado rápido o la misma burbuja en sí del emprendimiento, que es una palabra que se tiende a mal usar y a devaluar, porque todo emprendimiento, ahora es una empresa, un empresario tal, y no, es que está emprendiendo. Que no pasa nada por equivocarse, ¿vale? Muy bien, pues gracias por compartir vuestra experiencia. ¿Algo más? Bueno, pues un placer. Yo me tengo que ir, no puedo acompañaros el resto de la jornada. Iba a participar en la clausura, así que pido disculpas porque voy a dejar al director, a José Lominchar, solo, pero sabe mucho de inteligencia turística. Animaros a que seáis emprendedores, a que hagáis uso de los datos, a que si os da miedo hacer uso de los datos, en Next os enseñaremos con mucho gusto a hacerlos. Este año tenemos alumnos de Panamá, de México, de Chile, de España, de Costa Rica y ya. Y tenemos incluso una exalumna trabajando del año pasado, trabajando en Next en estos momentos. Pues nada más, muchísimas gracias y buen emprendimiento.